Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Fit Mommy. Estamos transmitiendo en vivo por Radio 13 1290 AM y por Townhouse Network. Quiero agradecerles la confianza que están teniendo con el programa, el apego que están teniendo. Cada vez más se suman más mujeres a estas transmisiones, cada vez más esta información está llegando a más personas, a más médicos. Y bueno, quiero darle la bienvenida al doctor Jonathan Torres. Hoy vamos a tener un tema muy importante que necesito que presten toda su atención y pongan todos sus sentidos a esta información, porque es de gran impacto social al día de hoy. En México, la primer causa de muerte materna y neonatal es la preeclampsia. Y bueno, vamos a hablar de este tema. Muchas gracias por estar aquí, doctor Jonathan. Es un privilegio tenerlo como invitado. Creo que vamos a obtener mucha información y bueno, bienvenido. Les voy a platicar, antes de darle la palabra, quién es el doctor Jonathan Torres. Él es médico ginecobstetra, especialista en ginecología y obstetricia. Tiene una subespecialidad en medicina materno-fetal en el Hospital General de México, una maestría en administración y salud pública. Es médico adscrito al Servicio de Medicina Materno-Fetal del Hospital General de México. Coordina el Servicio de Medicina Materno-Fetal en el primer nivel de atención médica en los servicios de salud pública de la Ciudad de México. Y hoy día es jefe de la clínica de tamizaje de preeclampsia en primer nivel de atención en el Centro de Salud Romero Rubio en la Venustiano Carranza. Y bueno, investigador clínico y muchas otras funciones que seguramente todos los días está haciendo. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y para hablar de preeclampsia, que es la principal causa de que nuestras mujeres embarazadas tengan alguna complicación, fallezcan durante el embarazo o durante el puerperio. Hablar de preeclampsia primero es saber qué es preeclampsia, ¿no? Y vamos a entenderlo, vamos a hacerlo de manera sencilla para que todas estas mujeres que nos están escuchando sepan qué es preeclampsia, ¿no? Y vamos a dejar el término de que preeclampsia no solo es una enfermedad, porque es una serie de alteraciones en diferentes órganos de esta mujer que van a llevar, en casos de que no se controle, a una muerte materna. Entonces, preeclampsia es un síndrome. Es un síndrome que aparece después de la semana 20 de gestación, es decir, que es en la segunda mitad del embarazo en donde aparecen estos síntomas. Un síndrome que tiene una fisiopatología compleja, es decir, se va a conjuntar una alteración en cómo se pegó la placenta y una predisposición materna. ¿Qué cuidados tenga la mamá? Qué afecciones tenga alrededor esta mamá, que van a permitir que esta mal acoplamiento, mala comunicación de la placenta se vea alterada. Entonces, ¿qué es preeclampsia? Preeclampsia es este síndrome que se presenta después de la semana 20 del embarazo, que está caracterizado porque se le sube la presión a esta mujer embarazada. Entonces es caracterizado por hipertensión. Históricamente la definición incluye proteinuria, es decir, que la mujer arroje proteínas a través de la orina o que tenga afectaciones a nivel hepático o síntomas neurológicos. Entonces, preeclampsia, en palabras términos que lo puedan entender prácticos, nuestras mujercitas, es de que se le suba la presión después de la segunda mitad del embarazo, que esta presión tan alta pueda llevarla a una complicación tan grave como es que muera en cualquier momento después de la semana 20 de embarazo. Muchas pacientes confunden la hipertensión per se con preeclampsia. ¿Existe relación? ¿No existe relación? ¿Se puede dar la hipertensión sin desencadenar una preeclampsia? Es una pregunta muy común y me gustaría que nos ayudara respondiendo a esto. Claro. Hipertensión arterial crónica puede tener a la mujer incluso antes de embarazarse. Claro. Puede ser una mujer hipertensa que se embaraza. Hoy en día lo estamos viendo más común porque nuestras mujeres están teniendo un rol mucho más activo en toda la sociedad. Entonces postergan la maternidad y se embarazan a mayor edad. Eso por una parte es bueno, pero por otra desencadenan enfermedades, entre ellos hipertensión. Es decir, ya tienen una historia familiar de hipertensión, la paciente desarrolla hipertensión y se embaraza. A esta hipertensión se le puede agregar preeclampsia. Okay. La diferencia durante el embarazo, o cómo lo vamos a diferenciar, es que esta hipertensión va a ser de difícil control.
no va a ser tan sencillo controlarla con medicamentos, vamos a requerir subirle la dosis, vamos a requerir incrementar el número de medicamentos, la función de los riñones de esta mujer embarazada se va a deteriorar con mayor rapidez que si no tuviera hipertensión. De hecho, existen ya estudios relacionados comparando mujeres hipertensas con preeclampsia sobreagregada y pacientes que no eran hipertensas y desarrollaron preeclampsia. Okay. A quien peor les va son aquellas que tenían preeclampsia, aquellas que tenían hipertensión. Claro. Son a las que peor les da y a las que nos cuesta mucho trabajo postergar el nacimiento de bebé, porque pueden desencadenar la preeclampsia sobreagregada a menor edad gestacional. Entonces, la diferencia sería que la hipertensión por sí sola, hipertensión crónica, la paciente la puede tener antes de estar embarazada. Hiperclampsia es esta hipertensión cuando aparece por primera vez en el embarazo, cuando la paciente estaba sana y aparece después de la semana 20. ¿Cómo estamos en este concepto en cantidad de mujeres con preeclampsia en México? ¿Cómo está la incidencia de preeclampsia tanto en el mundo, porque es un problema de salud pública y se ve a nivel mundial sin distinción de razas? Digo, hay razas a las que les da o tienen como más posibilidad de, pero ¿cómo está México? ¿Cómo está el mundo en casos de preeclampsia? Claro, tocaste un tema muy importante que es lo de la mortalidad, ¿no? La muerte materna es un problema de salud pública. Sí. Es un problema de salud pública que hace evidente la inequidad a los servicios de salud, hace evidente la calidad de los servicios de salud y todavía peor, hace evidente el acceso a los servicios de salud. La muerte materna también es considerada como un indicador de desarrollo social, entonces es algo muy importante. ¿Y por qué es considerado un indicador de desarrollo social? Porque cada año en nuestro país, debido a muerte materna, quedan 3,000 huérfanos. Claro. 3,000 huérfanos al año ocasionados por muerte materna. Entonces, la incidencia de preeclampsia a nivel mundial oscila entre el 15 y el 18%. En algunos países es un poquito menos, 10%, en algunos países, incluso Estados Unidos acaba de sacar una revisión en el Colegio Americano que dice que únicamente su incidencia de preeclampsia con criterios de severidad es del 0.6%, que se me hace un poco muy bajo, ¿no? Algo pasó ahí en ese número. Pero bueno, en nuestro país, preeclampsia se pelea junto con hemorragia obstétrica, sí, el primer lugar de muerte materna, ¿no? La incidencia de preeclampsia en nuestro país también es del 15%. Sí, es muy alto. Es muy alto. Y de estos, la incidencia de preeclampsia con criterios de severidad también es alto, comparado con otros países. Es hasta el 5%. Entonces sí, es muy alto. Porque estas son las que se desencadenan antes de la semana 32. Y no solo va a ocasionar una muerte materna, sino que si no muere esta mujer, le va a dejar una secuela. Como falla renal durante toda su vida, como un problema en la cabecita, si es que tuvo una hemorragia y entonces va a quedar con secuela neurológica toda su vida. Entonces no solamente es que se murió por preeclampsia, sino ver aquellas que no se murieron por preeclampsia, porque por cada muerte por preeclampsia, 100 mujeres quedan con una alteración a lo largo de su vida. Entonces sí es un número muy alto, el 15% en nuestro país. Después de eso, el porcentaje de muertes maternas secundaria a preeclampsia varía en cada uno de los estados, también por lo que acabamos de decir, porque se hace evidente el acceso a la salud, se hace evidente la calidad a la salud. Entonces, en algunos estados llega a ser hasta el 25% de causa de muerte materna. Por esta imposibilidad de llegar a servicios de salud. Y a un servicio de calidad, a un servicio que pueda hacer un diagnóstico oportuno, un tratamiento oportuno y poder brindarle esa calidad de salud a esta mujer. Y esto lo vamos a platicar muy puntual en un momentito, pero me gustaría preguntarte para la audiencia que no conoce el término preeclampsia y que está necesitada de saber qué es, ¿qué factores de riesgo predisponen a una mujer para padecer preeclampsia? Yo sé que los extremos de la vida, jóvenes, adolescentes que se embarazan tienen mayor predisposición y no lo pensarías, y pacientes que se embarazan tardía, después de los 35 años, que a lo mejor me da preeclampsia, pero ¿qué las predispone? Además de esos extremos de edad. Claro, miren,
como platicaba hace un momento, ¿no? Nuestras mujeres hoy en día están postergando la maternidad. Entonces, a mayor edad hay mayor riesgo de complicarse a lo largo del embarazo. La edad materna está relacionada con el mayor riesgo de preeclampsia, pero es de lo menos, ¿no? El mayor factor de riesgo para preeclampsia es que la paciente ya se haya embarazado y le haya dado preeclampsia. Ese es el mayor factor de riesgo. Si ya te embarazaste, te dio preeclampsia, en un nuevo embarazo, desde que lo estés planeando, porque entonces tiene que ser un embarazo muy planeado, tiene que tener consejería preconcepcional, acudir con su pareja antes de que se embarace, si ya tuvo preeclampsia, para disminuir ese riesgo, porque el riesgo de que le dé preeclampsia es 8 veces mayor a una mujer que no le ha dado preeclampsia. Sí, fíjate que hemos sido muy puntuales en las pláticas anteriores con médicos que nos han hecho el favor de venir, que es muy difícil que una pareja que no sea tan después de los 35, literal vaya a un médico y vaya a una consejería preconcepcional. Para todas es como, chin, se me chispoteó, ya pegó y ahora y tal, y entran a un embarazo sin cuidados nutricionales, sin cuidados de su pareja, porque hoy día no se ha tomado la conciencia por parte de la gran mayoría del sexo masculino de que van a ser papás, de que quieren ser papás y de que tienen la necesidad de hacer lo propio, de cuidarse, de tomar ácido fólico y de saber que ese 50% que van a dar para un nuevo ser, tienen que darlo al 100% y lo tienen que dar de la mejor calidad posible. Y volviendo al tema preeclampsia, es tan importante que las pacientes sepan esto que acabas de mencionar, se me hace muy importante. Si ya les dio preeclampsia, seguramente les va a dar. Exacto. Y tienen que acudir a un experto y tienen que prever que quieren volver a ser padres y ambos tienen que acudir. ¿Y estás de acuerdo con eso? Exacto, es correcto. ¿Por qué? Porque así como el bebé tiene células de papá y bueno, DNA de papá, DNA de mamá, la placenta también tiene. Claro. Entonces, si ya al inicio hablamos de que lo que desencadena la preeclampsia es una mala comunicación con esa placenta, porque se pegó mal la placenta, entonces también la consejería va para el papá. Porque si el papá tiene alguna enfermedad antes de un embarazo, eso también está relacionado con cómo se va a pegar la placenta. Y esa mujer puede padecer preeclampsia. ¿Enfermedades como cuáles? Porque eso sería interesante otros factores de riesgo son enfermedades inmunológicas. ¿Cuáles enfermedades inmunológicas? Como por ejemplo lupus, que es una enfermedad que está asociada también a preeclampsia, como síndrome anticuerpos antifosfolípidos, que incrementa el riesgo de padecer preeclampsia, como diabetes mellitus tipo 2, diabetes mellitus tipo 1, que sean insulinodependientes, obesidad. Somos el primer país en el mundo en obesidad infantil. Entonces, desde ahí, preeclampsia no solamente es de que le va a dar a esta mujer. Si esta mujer está en un ambiente en donde va a permitir que se produzca la enfermedad, obviamente la va a desarrollar. Claro. Por ejemplo, hablamos nuevamente, si esa mujer en el embarazo previo le dio preeclampsia, quizá porque no tuvo cuidados, quizá porque no se hizo el diagnóstico oportuno, y acude a consejería preconcepcional o acude a consulta antes de las 13 semanas, podemos cambiar ese riesgo, modificar su estilo de vida, llevarle un mejor régimen dietético a lo largo del embarazo, hacerle diferentes estudios, porque sabemos que tiene riesgo de preeclampsia, y entonces disminuimos la posibilidad de que pase. Y como dices, el ambiente, perdón, te interrumpí, el ambiente es súper importante, porque si ves que tu pareja está comiendo carnitas y a ti te toca comer ensalada, obviamente se te van a antojar las carnitas. Claro. ¿No? Exacto. Y así muchas cosas, es una tontería lo que acabo de decir, pero el ambiente y el apoyo de parte de la pareja, de parte de la familia, es vital y sumamente importante. Yo creo que cuando le entras a un embarazo le tienes que entrar consciente de ambas partes, de que es una chambotototota traer un nuevo ser, y de que te tienes que cuidar desde antes de tan solo pensar que quieres ser papá. Exacto. ¿No? Si estás en edad reproductiva, tienes que cuidarte, y como dices, la obesidad es una causa y te predispone mucho más, y habitualmente ponen a la mamá a cuidarse y el papá, pero con la
está por acá. Exacto. Y entonces si es una enfermedad que depende de la placenta, pues entonces la consejería preconcepcional es a la pareja, claro, es a los dos. Claro. Si este hombre tiene también las mismas enfermedades, es una persona obesa, no tiene un buen aporte de ácido fólico, de complejo B, tiene una mala calidad de espermatozoides, entonces pues el peor espermatozoide va a ser el que fecunde aunque sea el mejor óvulo y entonces no vamos a tener una buena placentación, ¿no? Exacto. Entonces pues sí, la prevención primaria debería ser desde la consejería preconcepcional. Y mencionas, no se adhiere bien la placenta y el problema es la placenta, ¿qué sucede? Ok, lo vamos a intentar explicar lo más sencillo posible. Un embarazo sucede cuando se une la célula de papá, que es el espermatozoide, y la célula de mamá, que es el óvulo. Esa unión dura exactamente 24 horas. Es un proceso que dura exactamente 24 horas. A partir de eso se forma una sola célula que se llama huevo o cigoto, le vamos a llamar huevo. Este huevo a lo largo de la trompa uterina se empieza a dividir, empieza a formar lo que va a ser el nuevo embarazo, ¿no? el nuevo bebé. Y empieza con un proceso de segmentación, se divide de ser una sola célula a 2 células, 4 células, 8 células, 16 células. En el momento en que está la conversión de 16, 32 células, que parece una mora, incluso se llama mórula, entra a la cavidad uterina, entra a la matriz de esta mujer. Empieza a rodar. Al rodar dentro del útero materno empieza a absorber el líquido que hay, porque esta mujer coincide con su ciclo menstrual. El ciclo menstrual va engrosándose esta primer capa del útero, se va llenando de secreciones que si hay una fecundación, hay una unión de óvulo y espermatozoide, lo va a utilizar para poder nutrir a este nuevo embarazo. Entonces empieza a rodar, se empieza a llenar de líquido, se activa un gen, este líquido activa un gen que va a hacer que se forme el embrión, que ahorita vamos a dejar de lado porque vamos a hablar de la placenta. Sí. Y entonces hace que las células que no activa el gen, que están en la parte externa, empiecen a buscar en dónde pegarse. Empiezan a producir una sustancia que se va a anclar como si fuera un ganchito. Una sustancia que es, el término médico se llama cadherina, y que se va a activar en donde hay esa secreción es más rica, y sobre todo más rica en calcio, que es un electrolito que activa este ganchito. Activa el ganchito, el calcio, se pega y empieza la comunicación materno-placentaria, que eso es lo más importante para poder nutrir el embarazo. ¿Cuándo empieza esto? 7 días después de que se unió la célula de papá con la célula de mamá. Entonces, si se hizo mal, si la célula de papá iba dañada, esa comunicación va a estar mal porque se va a pegar mal. Si la célula de mamá estaba dañada, va a estar mal. Ahora bien, si el ambiente está dañado y va rodando y existe una enfermedad que tiene dañado el aparato reproductor de la mamá, también lo va a hacer mal. Entonces no vamos a tener una adecuada placentación. Y esto es, les repito, 7 días después de que se une la célula de papá con la célula de mamá. Así de pronto empieza esa comunicación. Por eso las pruebas de embarazo, y no me dejarán mentir porque hay comerciales de eso, dicen, puedes saber si estás embarazada 7 días antes de tu periodo menstrual, porque coinciden. Ese 7º día, cuando se pega la célula, es cuando se debería está el mayor grosor del endometrio, ¿no? Entonces coincide. 7 días después debería venir su regla y no es así, ¿vale? Entonces, después de eso, empieza a crecer la placenta. Ya se adherió, ya se activaron esos ganchitos, empieza a crecer, se empieza a dividir en 2 zonas. Una que va a ser la que va a migrar, va a abrir paso como si fuera un tentáculo de ahí, un pulpito, empieza a abrir paso para que la parte funcional empiece a multiplicarse, empiece a invadir. También, si no está esa función de manera correcta, no lo va a hacer. Porque el objetivo de esa última función es llegar a los vasos sanguíneos de la mujer. La placenta tiene que llegar a los vasos sanguíneos para poder obtener sangre y poder nutrir al bebé. Si no llega a los vasos sanguíneos, no va a haber una adecuada nutrición y entonces el bebé también no va a tener un buen crecimiento. Si llega a los vasos sanguíneos pero no lo hace de forma adecuada, empieza a producir sustancias que van a dañar la primer capita de los vasos sanguíneos, que se llama endotelio. Entonces esas sustancias lo dañan y empiezan a aumentar su concentración y llega el momento en donde es tanta cantidad de esta sustancia que daña el endotelio del riñón y entonces viene el que la mujer tire proteínas.
Es tanta la concentración de estas sustancias que ocasiona daño periférico en los vasos sanguíneos y entonces la paciente empieza con hipertensión. Es tanta la concentración de estas sustancias que está liberando la placenta de manera anormal, porque es anormal, porque no hay un equilibrio en esa liberación, que va a ocasionar daño en el hígado y va a elevar las enzimas hepáticas. Pero todo esto se echó a andar, incluso, puedo atreverme a decir, desde que inicia la comunicación materno-placentaria. Sí, Entonces, vamos a continuar con esta información que, híjole, le estás explicando de una manera excelente. Vamos a continuar con esto. Necesito que me des tus redes sociales para que la gente que nos está oyendo y a quien va a llegar esta información te siga y pueda seguir obteniendo toda esta información. Entonces, compárteme tus redes, por favor. Claro, sí. Es Facebook, Jonathan Torres. Doctor Jonathan Torres, así te consiguen. Jonathan Torres, así está. En Instagram es Jonathan-Torres. Bueno, @ Jonathan-Torres y Twitter igual. Te consiguen con Jonathan Torres. Así aparece. Continuamos en Fit Mommy, regresamos en breve con toda esta información acerca de preeclampsia. No se vayan. Estamos de nuevo en Fit Mommy, el programa que busca que ustedes tengan información de mano de expertos para que vivan un embarazo sano, un embarazo consciente, basado en ciencia y que puedan hacer todos los pasitos o los pequeños pasos que hay que hacer durante el embarazo en lugares y centros confiables. Nuevamente les presento, está con nosotros el doctor Jonathan Torres, estamos hablando de preeclampsia y estábamos tocando un punto interesante. ¿Cómo llegas o cómo llega una paciente a pedir un estudio para saber si tiene preeclampsia? ¿Cómo se llama este estudio? ¿Dónde se hace? ¿Qué es? Bueno. Como hablamos también al inicio, preeclampsia es un síndrome que va a tener dos expresiones. Una expresión preclínica, es decir, que la paciente no va a tener ningún síntoma. Sin embargo, como ya hablamos, toda la cadena que va a echarse a andar para desarrollar la subida de presión arterial, el daño en el hígado, el daño en el riñón, ya se hizo desde las primeras semanas de embarazo. Entonces, en esta etapa preclínica, la paciente va a estar asintomática, no va a tener ninguna sintomatología, va a decir, yo me siento de maravilla, quizá siento náuseas por la mañana, me siento distendida a lo largo del día, pero de ahí en fuera ya va a estar bien, no va a tener nada. Y la otra etapa de preeclampsia es clínica, es cuando el daño ya está hecho, cuando estas sustancias que liberó la placenta de manera normal dañaron los vasos sanguíneos de mamá, dañaron el riñón de mamá, el hígado de mamá, y entonces ya está la manifestación clínica. Existe un estudio hoy en día muy reconocido a nivel mundial que se llama tamizaje temprano de preeclampsia. Se realiza entre las 11 y 13 semanas con 6 días de gestación. Es decir, la paciente tendría que acudir con un médico materno-fetal en el primer trimestre para poder realizar un ultrasonido. Un ultrasonido que va a ayudar y es el que yo creo por el que más mujeres van a acudir a este estudio para saber también si tiene riesgo su bebé de padecer algún síndrome. ¿Qué síndrome? El más común, síndrome Down. Sí. Al mismo tiempo que podemos saber qué mujer tiene mayor riesgo de tener un bebé con un síndrome genético, vamos a evaluarla a ella para saber cuál es su riesgo de que padezca presión alta hacia el final del embarazo. Y este estudio se realiza con un ultrasonido que tiene que ser realizado por un médico materno-fetal que tenga la capacitación para poder realizar las medidas precisas y con una toma de sangre en el cual se van a evaluar estas hormonas que libera la placenta, que lo está haciendo de manera normal. Está muy disminuido porque están ganando las otras hormonas que están dañando el endotelio materno. Entonces disminuyen mucho. Si comparamos el estudio de ultrasonido que se hace con Doppler, viendo cómo es la velocidad de los vasos sanguíneos de la matriz de la mujer, es decir, medimos cómo está pasando la sangre hacia la matriz de la mujer, le tomamos la presión arterial en 4 ocasiones, 2 del brazo derecho, 2 del brazo izquierdo, con un baumanómetro digital de uso médico, la pesamos, la medimos, con eso sacamos su índice de masa corporal y le interrogamos para identificar sus factores de riesgo. Todo eso, más el Doppler de arterias uterinas, que es cómo llega sangre a su matriz, más las hormonas, nos da un cálculo de riesgo específico. Es decir, cada mujer tiene un riesgo para desarrollar cierta enfermedad.
y en este caso, hablando de preeclampsia, nos da el riesgo específico de cada mujer para desarrollar preeclampsia. Es una excelente noticia porque en nuestro país hasta hace 2 meses esto se realizaba solamente a nivel privado y menos del 10% de las mujeres embarazadas, ya ni de la población, de las mujeres embarazadas tenía acceso a este tipo de estudios. Y no se lo realizaban de manera completa, porque solamente le realizaban una de las hormonas, que es la más accesible, por así decirlo, que es la proteína plasmática, o sea, el embarazo tipo A. De hace 2 meses a la fecha, para ser exactos, a partir del 15 de abril, se inició en una clínica pública el tamizaje de preeclampsia. Es una excelente noticia. Realizado por médicos maternos fetales certificados por el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia, certificados para realizar Doppler de arterias uterinas, para realizar el estudio 1113.6 y se cuenta también con el equipo para poder medir estas sustancias que se están liberando de manera anormal entre la placenta hacia la circulación. O sea, que gratuitamente ya tenemos. Es gratuito. Lo único que se tiene que realizar es llegar a la clínica entre las 11 y 13 semanas con 6 días. Y yo creo que ese punto es importante porque hoy día a un ginecobstetras no envían a las pacientes cuando llegan con una pérdida de la menstruación. Y si hablo de los ginecobstetras, puedo hablar de los médicos generales que son básicamente en México el primer contacto, porque si te das cuenta, muchas pacientes que no tienen recursos acuden a farmacias a sus consultas. Sí, es correcto. ¿No? Entonces creo que este programa es una oportunidad para también hablarle a ellos y decirles que es momento de aprender qué estudios son importantes en el embarazo. El 4D, no, please, o sea, sí, pero no. Hay estudios como el que está hablando el doctor Jonathan que son imprescindibles, importantes, no se pueden perder, y que si tienes una paciente que llega diciéndote que tiene una prueba positiva en orina de embarazo, tienes que saber dónde referirlas, cómo referirlas y qué sigue. Creo que te abro el micrófono para que le hables a todo este grupo de médicos al que queremos llegar, para que empecemos a hacer las cosas como se deben. Exacto. Bueno, esta idea no surgió de nosotros, no es una idea nueva, sí. Es una idea de Reino Unido, que surgió el algoritmo que se utiliza, todo lo que les acabo de platicar desde 2011. Tomamos todas esas ideas, las llevamos a cabo a nuestra población mexicana. Obviamente se tiene que corregir los valores de cada una de las tomas que hacemos para nuestra población, claro. Porque es muy diferente una mujer mexicana a una mujer de Reino Unido, a una mujer europea, es completamente diferente. Por lo tanto, para poder realizar el tamizaje de forma correcta, se tiene primero que corregir ese valor a nuestra población. ¿Y por qué comento esto? Porque incluso en nuestra guía de práctica clínica, que son como el lineamiento que debemos basarnos para hacer una buena práctica médica, puntualiza que no es recomendable hacer el tamizaje a todas las mujeres, que solo en aquellas que tengan mayor riesgo de desarrollar preeclampsia. Ahí estamos en el hoyo. Exacto, pero ahí la mala noticia, porque solo el 10% de las mujeres que se identifiquen con mayor riesgo de desarrollar preeclampsia, solo preguntándoles durante el interrogatorio, desarrolla preeclampsia. Claro. El 10%. ¿De dónde quedó el otro 90%? Claro. Es ahí en donde interviene esta clínica, en donde interviene el tamizaje de preeclampsia de primer trimestre. Entonces, la clínica se inauguró en el 13 de marzo del 2019. Es una clínica que está en un centro de salud. ¿Por qué un centro de salud? Porque es el primer contacto que tiene toda mujer embarazada. Claro. Al centro de salud por lo menos van a preguntar qué hospital les toca para tener a su bebé. Entonces es ahí en donde hemos hablado con todos los médicos de primer nivel, con las trabajadoras sociales, con las gestoras de Seguro Popular, con todos los que están en el primer contacto con la paciente, para decirle, si llega una paciente a pedir informes, mándala con nosotros para saber que sepamos cuántas semanas tiene. ¿Qué tan difícil es convencer a quien se dedica a promover salud? ¿Qué tan difícil te ha sido llegar a las enfermeras, a los médicos de primer contacto? ¿Qué tan receptivos han sido? Porque está cañón. Les explicas y a veces como que en tu diario hacer y en tu forma de hacer las cosas, porque lo traemos desde la universidad,
como que replicas, ¿no? Replicas como Claro. viene la embarazada, le pides viene la paciente, no ha tenido regla, le pides una prueba de embarazo y después le dices, pues, hagas un ultrasonido y vaya con el Claro. ginecólogo. Y tienes una pérdida de tiempo súper importante. ¿Cómo ha sido para ti llegar a personal de salud y qué tan receptivo ha sido para mandarte a las pacientes? Ha sido un gran trabajo, un trabajo que puedo decir que llevamos 5 años realizándolo. Okay. En 5 años realizándolo hemos realizado más de 15.500 evaluaciones a mujeres embarazadas. En estos 5 años, evaluando a esas más de 15.000 mujeres, hemos realizado diagnósticos oportunos de preeclampsia o con riesgo de preeclampsia. Se ha mejorado la detección de otra enfermedad que complica el embarazo, que es diabetes gestacional. Se ha tratado de mejor manera otro tipo de enfermedades relacionadas con el embarazo. Pero lo difícil, como bien dices, ha sido que el médico envíe a estas mujeres con el médico materno-fetal. Primero, por el desconocimiento. Incluso en el ámbito médico, hay muchos que desconocen qué es medicina materno-fetal. Sí. Incluso algunos desconocen que todas las enfermedades que complican al embarazo se llevan a cabo en las primeras 12 semanas y que el daño ya está hecho, incluyendo las malformaciones en un bebé. Entonces, ha sido complicado, ha sido el dar capacitaciones, ha sido el hablar con las autoridades, y lo que nos faltaba es esto, difusión hacia la población, que entienda que un embarazo es lo más hermoso que está pasando a la mujer, es lo más hermoso que le está pasando a la familia, pero que está cambiando al 100% su cuerpo. Y si está cambiando su cuerpo al 100%, puede complicarse en cualquier momento. Y hoy en día tenemos la posibilidad de diagnosticar de manera oportuna qué mujer se va a complicar con preeclampsia hacia el final del embarazo. Es decir, a qué mujer se le va a subir la presión hacia el final del embarazo. Entonces sí, ha sido complicado llegar a los médicos, pero es aún más complicado llegar a la población. Es aún más complicado hacer que nuestras mujeres acudan antes de embarazarse, para empezar. Para empezar. Antes de las 13 semanas. Eso es lo que más nos ha costado trabajo. Yo creo que sería concientizar a todas nuestras mujeres embarazadas de que si bien su embarazo es lo más bonito y lo mejor que les está pasando en ese momento, y con mayor razón, tener mayor cuidado. Y el cuidado inicia en estas primeras semanas del embarazo. No, yo te voy a decir algo, o sea, de las primeras preguntas que te hace una paciente cuando llega a decirte, doctora, creo que estoy embarazada, le haces un ultrasonido y literal, la primera pregunta es, ¿todo está bien? Pero ahí es como contestarles, todo está bien contigo, estás haciendo bien las cosas, ya estudiaste lo que sigue, ya sabes que existe un tamizaje que te puede pronosticar tu riesgo de preeclampsia, tu riesgo de restricción de crecimiento. O sea, creo que es buen momento y tenemos que replicar este tipo de foros y tenemos los médicos que tomarnos 5 minutos para explicar que el estilo de vida es imprescindible, Claro. Que el acudir con un experto es importantísimo, que hoy en día existen centros como el que estás creando y que ya tienes apoyo de mucha gente, donde ya no les va a costar más que el esfuerzo de ir y ya eso es como nada, Claro. ¿no? Entonces, ojalá esta plática se replique, llegue a mucha gente, se comparta, por favor, compártanla, porque es información que tenemos de primera mano de gente que ha estudiado y gente que está investigando. Yo sé que estás investigando cómo los cambios de los múltiplos de mediana en la población mexicana. ¿Qué has encontrado en eso? Porque eso sí me tiene... Sí. De hecho, se hizo una investigación hace ya un par de años, 2 años y medio, en donde se vio que sí, que lo que más cambiaba es la forma en que llega sangre al útero de estas mujeres mexicanas. Fue completamente diferente a cómo era esa pulsatilidad en la población, porque se replicó el mismo estudio que hizo el estudio original, que fue en Reino Unido, y fue lo que más cambió. Lo que prácticamente no cambió fue la proteína, una de las proteínas, que se llama proteína plasmática, o sea, el embarazo, y el factor de crecimiento placentario. Las correcciones fueron mínimas. Eso quiere decir que sí se pueden utilizar en nuestra población. Claro. Eso quiere decir que sí es reproducible en nuestra población. Pero entonces, lo que nos indicó que el Doppler, el ultrasonido, fuera diferente, es que en verdad lo tendría que realizar un médico especializado en el área, para que entonces tuviera mejor calidad y
tuviera una mejor detección. Sí, tu sesgo de error para mí fuera nada. Exacto, entonces sí, en eso se está trabajando. Repito, vamos a hablar más del centro de tamizaje, el cual está abierto a la población general. Se está dividiendo este centro de medicina materno-fetal en el centro de salud en clínicas, y dentro de esto la clínica es la clínica de preeclampsia, en donde llega la mujer, se le hace el ultrasonido, se le toma la muestra de sangre y en el mismo día tenemos el resultado. En el mismo día podemos saber si esta mujer tiene alto riesgo o no de desarrollar preeclampsia. Ahorita que regresemos del corte, porque me están haciendo así, eso quiere decir que ya me tengo que ir del aire. Necesito que me expliques en este último bloque qué tal tu centro, cómo nació la idea, cómo está funcionando, cómo los médicos que ya van a empezar a mandar a las pacientes en tiempo, las van a mandar, cuál es el caminito a seguir. Entonces, regresamos en Fit Mommy. Necesito que me des tus redes sociales nuevamente. Claro. Es Jonathan Torres en Facebook. Y Instagram. arroba. El doctor no usa muchas redes sociales porque está investigando todo el tiempo. Ahorita se las doy. Pero te consiguen como Jonathan Torres en todas las redes sociales. Es correcto. Muy bien. Regresamos a Fit Mommy. Estamos en vivo por Radio 13 y estamos transmitiendo en Facebook en Townhouse Network. Síganos, por favor. Ya regresamos. Instagram, Jonathan-Torres. Sí, así la comenté hace ratito. Vamos a apuntar. Jonathan-Torres. Ya tienes que ser influencer. Sí. Sí, te digo, todo esto nació porque en algún momento empecé a ver que muchas pacientes llegaban con información bien errónea, trucha de, oye, ¿y de dónde conseguiste esa información? Ah, pues sigo a una nutrióloga, y resultaba que la nutrióloga que seguían en Instagram era arquitecto. Sí. O resultaba que era coach. Que era health coach. Ajá, yo no estoy peleada con los health coaches, pero de verdad, tienen que buscar gente que sí, sí, porque estás poniendo tu salud en manos de who knows. Sí, de hecho, en la clínica hemos diagnosticado embarazos que les han dicho, no, todo está bien con tu bebé, y malformaciones en los bebés que son, pues, llamémoslos tan fácil de diagnosticar, que dicen que está sano, ¿no? Otras enfermedades que son un poco más complejas de diagnosticar, que para eso existe el médico materno-fetal, también les dicen que está sano, pero ya al revisar al bebé de manera detallada llegamos a los diagnósticos, ¿no? Y eso es impresionante cómo cambia el diagnóstico a esta mujer. Y algo muy sencillo, a una mujer que le habían dicho que todo estaba bien, hasta mayo que llega con nosotros una gastrosquisis, que es decir, un defecto en la pared abdominal, tiene todo el intestino de fuera, esta mujer este bebé tenía hasta el hígado de fuera, y en todos los ultrasonidos, que fue a una cadena de laboratorios que se ha hecho muy famosa en nuestro país, que les cobran 150 pesos el ultrasonido, 4 ultrasonidos de ahí, todo bien. Es impresionante eso. Y fíjate, en 2 semanas vamos a tener al presidente del Colegio de Médicos Ultrasonografistas, porque también es algo que se tiene que regular y que se tiene que hablar. Claro. Están llegando las pacientes a manos de gente inexperta, gente que tiene muy poquito haciendo ultrasonido, que tiene muy poquita experiencia, y aparte se atreven a decir que todo está bien, cuando ni gente que sí nos dedicamos a procurar hacer las cosas bien, te avientas el tiro de decir todo bien, porque exacto, no te avientas. Una vez platicando con una doctora, le decía, ¿qué valor tienen? O sea, no les da miedo, literal, o sea, decir todo bien, cuando tú sabes tus competencias, y tenemos que partir de ahí, de saber cuánto sabes, qué sabes, y si no sabes, tener las agallas de decir, ¿sabe qué? No sé, no lo quiero malinformar, y tiene que ir con Chuchito, Fulanito y Perenganito, que sí saben y son expertos en eso. Claro. O sea, tenemos que quitarnos, yo creo que, ¿sabes? El pararte el cuello y decir, yo soy y yo todo lo puedo. No, ya señor. Estamos por regresar, ahorita te indico cuando entramos, ¿vale? Ok. Sí, exacto. Está, y es todos los días. Difícil, pero yo creo que poco a poco se va a lograr. De verdad. Yo ruego a Dios. Regresamos en vivo a Fit Mommy. Estoy con el doctor Jonathan Torres platicando de preeclampsia y todo lo que conlleva esta enfermedad.
es la primera causa de muertes maternas, fetales y perinatales. Y bueno, el doctor nos está platicando de un centro en México donde ya se está haciendo el tamizaje de primer trimestre de forma gratuita. Y el día que yo lo escuché me maravillé y dije, qué padre que ya por fin en México se está haciendo, que haya alguien que está siendo pionero en esto, que esté investigando, porque creo que es algo que nos falta mucho. Y platícame cómo surgió, porque esto se tiene que replicar. Es correcto, mira. Brevemente, Sí. hace 5 años inició esta gran idea porque ingresé a trabajar a los servicios de salud pública Ciudad de México. Mi encomienda fue hacerme cargo de las embarazadas mayores a 34 semanas hasta las 40 semanas, verlas de manera cada 2 semanas. Y si llegaban a las 40 semanas, verlas cada 48 horas, porque son las pacientes que andaban flotando, porque no había un hospital que las recibiera, si no tenía trabajo de parto no ingresaba, entonces esa fue la idea inicial. Pero entonces surgió la idea de decir, ¿sabes qué? No, pues todas esas mujeres que se complican al final tienen la génesis de la enfermedad al inicio del embarazo. Entonces surgió la idea de hacer una investigación para saber si se podía replicar el tamizaje que se ha hecho en otros lugares del mundo en nuestro país. Y así fue. Entonces se hizo el primer estudio para determinar si esas medidas podían ser replicables en nuestro país. Resultó. Se presentó el proyecto a los servicios de salud pública, se presentó el proyecto a un alcalde que es de la alcaldía en donde está el centro, y Venustiano Carranza. Okay. Entonces el licenciado Julio César Moreno me dijo, ¿qué necesitas? Porque el disminuir la muerte materna en la salud pues, debe ser prioridad. Claro, sí. Se le dio que se necesitaba, se dijo, se necesitan ultrasonidos de alta tecnología, se necesita un equipo que pueda procesar esas hormonas que está liberando de manera alterada la placenta, y se necesitan los especialistas para realizarlo. Claro. Sin hacer tanto, en un mes ya estaba autorizado todo el recurso para poder armar la clínica. Okay. ¿No? Estaba en remodelación en ese entonces un centro de salud. El centro de salud se llama Romero Rubio. Está localizado en Manchuria número 8, esquina con Avenida Transvaal. El doctor Romeo Adalid Martínez Cisneros, que es el director de la jurisdicción sanitaria de Venustiano Carranza, dice que ese lugar es el ideal para poner el centro de tamizaje de preeclampsia, y crea la clínica de materno-fetal ahí. Abre el espacio para crear la clínica de materno-fetal en conjunto con la alcaldía Venustiano Carranza. Entonces, se tiene todo, se tienen los especialistas. Lo único que necesitamos es que la paciente llegue, porque la paciente tiene que llegar antes de las 13 semanas con 6 días. Si la paciente llega, ese mismo día se le puede hacer el estudio, entre esas semanas. Máximo, una semana después. Es lo máximo que le podemos dar. Semana 13 con 6 días, semana 14, exagerando porque es el tamaño máximo para medir el bebé. Ajá, exacto. Entonces, se puede atender el mismo día. Okay. ¿Qué capacidad tenemos? Se lo podemos realizar hasta 3,000 mujeres al año. 3,000 mujeres en nuestra Ciudad de México y zona conurbada, si es que pueden llegar a la alcaldía Venustiano Carranza, pueden tener acceso a este tamizaje de preeclampsia en primer trimestre. Sin distinción de seguro, ISSSTE, en este momento nos habían solicitado que fuera con seguro popular, pero sin ningún problema quiero pensar que se puede abrir a seguro social, a ISSSTE, siempre y cuando la paciente acuda con nosotros a llevar todo su seguimiento. Ok, no se vale. No se vale que se... Exacto, o sea, puede llevar su control en la unidad que le corresponde sin ningún problema, pero tiene que ser ya paciente de la clínica materno-fetal en Romero Rubio y tiene que ser cautiva de nosotros para darle todo el seguimiento. La siguiente pregunta era esta: ¿cómo hace un médico para hacer el envío o la referencia? Necesito una referencia, puede llegar, tocar puerta y le abren cita ahí. ¿Cómo funciona la clínica? Sí, como es, también tenemos que entregar cuentas a la Secretaría de Salud, entonces necesitamos algo que nos avale que dimos a la paciente. Claro. Y ese aval es la referencia. Por lo tanto, de donde nos las envíen, tiene que tener una referencia con los datos de la paciente, con la fecha de menstruación, con las semanas de gestación que nos salió en alto riesgo. La volvemos a ver en la semana 20, pero le volvemos a tomar los marcadores en sangre. Le volvemos a hacer el Doppler de arterias uterinas, volvemos a pesarla, volvemos
sacar su índice de masa corporal para ver qué está pasando ahí. Esa mujer también pasa con el servicio de psicología, con el servicio de nutrición, porque que le digas, oye, que puede dar esta enfermedad no es algo sencillo. Entonces tiene que ser un estudio multidisciplinario, no nada más es hacer el diagnóstico de mayor riesgo y arréglatelas, no. Y si continúa en ese mayor riesgo, ya están abiertas 2 puertas para poder recibir a esta paciente. Una es el Hospital General de México, que es un hospital que cuenta con el servicio de medicina materno-fetal, en donde se intentará llevar esta preeclampsia lejos del término, si es que es así, a lo mayor posible para que el recién nacido tenga una mejor posibilidad. Y el otro, que también estoy segurísimo que abrirá las puertas, es el Instituto Nacional de Perinatología, en donde también el servicio de materno-fetal es excelente, ¿no? Entonces, el punto de tener médicos materno-fetales en el primer nivel de atención con una clínica de tamizaje de preeclampsia de manera oportuna es cerrar la pinza. Es decir, yo ya capté a esta mujer que le va a dar preeclampsia, la voy a seguir de manera estrecha para que no se me complique. Sí, no porque tenemos que decir que desafortunadamente hoy en día no existe ningún medicamento que se le dé a la mujer que evite que le dé preeclampsia. Claro. Aspirina lo que hace... ¿Qué sucede? Aspirina lo único que hace, se lo damos a la mujer embarazada, claro que se lo damos. Lo único que hace es retrasar el momento en que le va a dar preeclampsia y disminuir la severidad. Y este medicamento lo tenemos que dar en un tiempo determinado, ¿no? Claro. Después ya... Ideal sería darlo antes de la semana 16, ideal. Pero si nosotros el mismo día tenemos el cálculo de riesgo, el mismo día le iniciamos el tratamiento con aspirina. Sí. Y entonces es una mujer que va a tener una mejor oportunidad. Claro. Y que si le iba a dar preeclampsia a las 32 semanas, ahora le va a dar a las 34. Pero 2 semanas para que se note la diferencia. Con cada día que gane ese bebé, incrementa su sobrevida en 2%. Su probabilidad. Con 2 semanas, ¿cuánta probabilidad va a incrementar? Sí. ¿No? Entonces, lo platicábamos hace rato, o sea, penan mucho la muerte materna, pero ¿y los bebés? Exacto. Y los bebés que se mueren y fallecen a causa de madres preeclámpticas maltratadas y los niños prematuros o las terapias que están inundadas de niños prematuros, de mamás preeclámpticas. ¿Ahí qué pasa? Porque... Exacto. Preeclampsia es de las principales causas de parto pretérmino en nuestro país. Y el parto pretérmino es causante del 28% de las muertes neonatales. Por lo tanto, el parto pretérmino también es un problema de salud pública, porque conlleva muchísimos gastos en salud, conlleva complicaciones en el recién nacido, y no solo eso, en su infancia, en su adolescencia y su vida adulta. Si sobrevive. Y se abren muchos CRITs, pero pocas clínicas de atención materno-fetal temprana, ¿no? Exacto. Y la idea es llegar a no tener, habrá los niños que será inevitable que tengan secuelas de algunas alteraciones, pero si hoy con este centro que abriste, con centros que ojalá se multipliquen y quien nos tenga que ayudar nos ayude a abrir, como tuviste tú la oportunidad de tener a una persona que te abriera puertas y te diera esta oportunidad. Y que creyó en el proyecto y que le importó la salud de estas mujeres embarazadas, con la finalidad de disminuir la muerte materna. Sí, pero yo te voy a decir algo, a nivel nacional se busca mucho la salud de las mujeres, se procura, pero probablemente no estemos haciendo las cosas correctas en los momentos correctos. Y creo que si ya hay gente investigadora que está teniendo esta oportunidad, creo que ya tenemos como la primera arma, ¿no? La primera herramienta. En salud y en salud materna se están equipando terapias intensivas de última tecnología, con monitores, con todo lo no invasivo, con todo lo mejor para cuando la paciente ya está complicada. Sí. Cuando nuestro sistema de salud debería invertir en la prevención. Claro. Si es posible en la prevención primaria, lo que estamos haciendo es una prevención secundaria porque la paciente ya está embarazada. Sí. Pero aún así podemos intervenir muy bien. Lo único que necesitamos es que la paciente llegue a la clínica. Entonces, si la paciente llega a la clínica, va a ser cautiva del servicio de medicina materno-fetal. Si sale en alto riesgo, no va a quedar a la deriva. Vamos a darle un seguimiento estrecho, vamos a darle un tratamiento y va a saber a qué hospital llegar de manera oportuna, con la finalidad de mejorar su pronóstico y mejorar el pronóstico de su bebé. Y yo creo que si ahí llegamos a nuestras mujeres diciéndole que vamos a mejorar el pronóstico de su bebé, seguro van a ir. Eso es y si les decimos a nuestros médicos que nos están escuchando que el tamizaje lo van a realizar médicos materno-fetales certificados con el mejor equipo que existe hoy en día,
van a enviar a las pacientes, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, estamos ubicados, esta clínica de detección temprana de preeclampsia, en el Centro de Salud Romero Rubio, que se encuentra en la calle Manchuria, esquina con Avenida Transvaal, muy cerca del Metro Oceanía. La colonia es Aquiles Cerdán, en la alcaldía Venustiano Carranza. ¿Reciben pacientes de otros estados de la República? Sí, si llegan, sin problema, las podemos ver. Lo único es, tendrían que venir a los demás estudios, no pueden perderse. Tenemos que saber cómo va la evolución de su embarazo. Si empieza, termina y termina. Exacto, ahí. Y termina con nosotros. Ya casi terminamos con este programa, que yo no quisiera que se terminara, pero me gustaría que le dieras un mensaje a los médicos que te están escuchando, que estoy segura que va a llegar a mucha gente, porque gracias a Dios cada día esto se va haciendo más grande y es una bola de nieve que ojalá se haga inmensa, y para eso necesito que nos ayuden. ¿Qué mensaje tienes para ellos, para médicos y para las pacientes que también están viendo y sintonizando estos programas y que necesitan información de primera mano de expertos como tú? Claro. Bueno, para empezar, preeclampsia es una causa de muerte materna que es prevenible y evitable. Por lo tanto, a todas las pacientes embarazadas que tengan, es obligatorio realizarles el tamizaje de primer trimestre, que no solo va a ayudar a saber el riesgo que tiene la mujer de padecer preeclampsia, sino que nos va a ayudar a identificar malformaciones mayores en este feto de 11 semanas, 12 semanas, a identificar riesgo de síndromes genéticos, el más común síndrome de Down, pero tenemos otros, Edwards, Turner, Patou. Entonces, es obligatorio enviar a estas pacientes con el especialista para poder realizar el tamizaje de primer trimestre. Eso sería como la idea que quiero que se lleven, ¿no? Ya existe un lugar en donde se hace de manera gratuita, se hace con la mejor calidad, porque era lo que hablábamos. La muerte materna expresa esa falta de calidad en los servicios de salud. Aquí créanme que hay calidad en el momento de realizar los estudios. Existe la mejor tecnología para poder realizarlos. Entonces, si pueden enviar a esas pacientes a la clínica de materno-fetal, ideal antes de las 13 semanas. Y le darían una oportunidad impresionante a esta mujer embarazada y a su bebé. Sí, y a quien nos está escuchando que no tiene posibilidad de enviarlas a la Ciudad de México, hay que buscar centros certificados. Fetal Medicine México está certificando médicos donde se están asegurando que se están haciendo las cosas bien, y así muchos grupos, pero siempre hay que buscar gente que esté haciendo el trabajo como se debe y con todas las tablas para que, como dices, le den oportunidad a estas familias de formar una familia sana, y que los nuevos mexicanos que vengan con la mejor calidad y la menos probabilidad de tener alteraciones, no solo durante el embarazo, sino en la vida que viene. Te agradezco mucho, Jonathan. Espero que me aceptes una nueva invitación al programa. Hay mucho que decir, mucha información, y pues sigan Fit Mommy, es un programa que estamos haciendo con el corazón, estoy procurando darles todas las herramientas posibles para que vivan un embarazo sano, para que a sus pacientes les otorguen información correcta y adecuada. Y estamos en Radio 13, el próximo miércoles los espero. Doctora Sareli _Redondo, síganos en redes sociales. Las redes sociales del doctor ya se las aprendió, no las va a decir porque necesito que lo sigan. Facebook, Jonathan Torres. Instagram, @Jonathan_Torres. Y Twitter, John Torres. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Espero que te lo hayas pasado bien. No, sí, claro que sí. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. ¿Te gustó?